de los Mossos d'Esquadra? Mire, daba cumplimiento a una decisión judicial, según a mí me informó el ministro del Interior, y a los elementos que en esa decisión judicial se hacían constar. A ver, señor presidente, en fin, hay un artículo en el Código Penal cuyo número no recuerdo que se refiere al testigo renuente ante las preguntas que se le formulan. Exactamente, la pregunta que quiere usted formular y que considera que no ha contestado la testigo, ¿cuál es? Sí, se ha referido al cumplimiento de resoluciones judiciales. Yo le digo, enviaron 6.000 agentes. Eso es. Para 2.239 centros de votación. El secretario de Estado, documento que se puede exhibir inmediatamente, dice que estos, en caso de grandes concentraciones, tenían que actuar a petición del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Esa es la cuestión. Entonces yo le digo, confiaban en la policía de la Generalitat y enviaron contingentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en apoyo o era en sustitución. Esa es la pregunta. Desde la perspectiva del Gobierno, cuando acuerdan el envío de ese refuerzo de 6.000 policías, si se estaba pensando en alguna de las alternativas que le sugiere el letrado. Mire, en primer lugar, eso fue anterior a una decisión judicial que fue la de 27 de septiembre, donde yo creo recordar que se nombraba un coordinador y se decía a cada fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, por parte del juez lo que tenían que hacer. Y lo cumplirían, pero como ya digo, yo ni participé ni diseñé ese dispositivo policial, ni me siento capacitada para decir cuántos son o no necesarios. Pues eso, o si no, no le está preguntando el número, sí. Le está diciendo si eran de apoyo o de sustitución. Usted, eso... En cumplimiento de esa decisión judicial, ahí no le puedo decir porque es que no formamos parte más que tratar de... Bien, usted misma se ha referido al nombramiento de un coordinador y ha hecho referencia al auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que por cierto, ¿leyó usted o también tiene un conocimiento difuso a partir de fuentes ignoradas? Mire, la obligación del Gobierno es de estar informado, pero también de ser absolutamente respetuoso con las decisiones de los jueces. Y hubo una Junta de Seguridad donde se puso en conocimiento algunas cuestiones y nos las transmitía el delegado del Gobierno. ¿Sabe usted que la instrucción del secretario de Estado, en cualquier caso, es posterior al auto del día 27? Indudablemente, en ese auto, me imagino, y así es, se decía cómo se tenía que intervenir y el secretario de Estado de Seguridad, que es el órgano competente, trataría de organizarlo de acuerdo con su profesionalidad y con su experiencia. Bien, voy terminando. Me refería al mecanismo de coordinación. Fue un coordinador del Ministerio, nombrado por la Instrucción 4 del Fiscal Superior de Cataluña, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia el 27 de septiembre. Eso no es objeto de discusión. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento del día 1 de octubre quebró el mecanismo de coordinación? Es decir, si sabe usted las razones por las que el coordinador del Ministerio suspendió todas las reuniones de coordinación. No lo sé. ¿Y no ha sido materia a partir del día 1 de octubre que suscitara su interés y sus ansias de conocimiento? Era un tema operativo y yo no entraba en los temas operativos. ¿Era un tema operativo la quiebra del mecanismo de coordinación entre los cuerpos estatales y la Policía de la Generalitat, en su opinión? Mire, correspondía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a su profesionalidad. A ese respecto, yo no le puedo decir si se frenaron o se dejaron de frenar decisiones. Sí le puedo decir lo que vi, lo que en ese momento se estaba produciendo y algunas actuaciones de los Mossos y principalmente de su jefe, pero yo ahí no le puedo decir a qué obedecía eso porque no lo presencié. O sea, tiene un conocimiento en todo caso de referencia. Tengo un conocimiento de lo que me iba ese día diciendo el delegado del Gobierno, que no a este respecto tampoco... Bien, perfecto. Su fuente de conocimiento sobre esta cuestión es el delegado del Gobierno. Sobre, en general, algunas cosas que pasaron el 1 de octubre, no sobre esta cuestión. Bien. ¿Y todo lo que sabe usted sobre el desistimiento en las actividades de coordinación es esto que me ha dicho usted? Yo no tengo ninguna información a ese respecto, de ningún desistimiento. ¿No ha leído usted los informes emitidos por el entonces coronel Pérez de los Cobos relativos a la quiebra del mecanismo de coordinación? No. Perfecto. ¿Dependía de usted en aquellas fechas del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. ¿Le advirtieron de la presencia de urnas en territorio catalán antes del 1 de octubre o le facilitaron alguna información valiosa para su detección? No, aquellos asuntos en relación a la preparatoria del referéndum estaban en ese momento bajo instrucción en los tribunales en Cataluña. ¿Los tachó usted de desleales posteriormente, dado que no consiguieron resultados positivos? ¿A quién? A los del Centro Nacional de Inteligencia. En absoluto. Eso es todo. Muchas gracias.
Señor letrado, ¿hay alguna otra pregunta o pasamos al siguiente testigo? Una sola pregunta con la venia de la sala. Simplemente, buenas tardes. ¿Conocía usted en su momento el programa electoral con el que se presentó Junts pel Sí a las elecciones de finales del año 2015? El programa electoral no lo leí. ¿No lo leyó? El programa electoral como tal no, las declaraciones y las ofertas sí, lógicamente. El programa electoral, le pregunto, lo que contenía el programa electoral en el que se presentó Junts pel Sí junto con el Partido Popular a las elecciones de finales de 2015. Yo creo que en el año 2015 se presentaron pidiendo unas elecciones plebiscitarias, todos ellos juntos, para acometer un proceso dirigido a la independencia. Pero ya le digo, no es porque me leyera el programa electoral. Pues ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Buena venida a la sala, buenos días. Buenos días. Mire, hay una cuestión que creo que no me ha quedado clara o que es ilógica. Le preguntaba al inicio del interrogatorio la acusación popular si a raíz de los hechos que ocurrieron el día 20 de septiembre ustedes no hicieron nada o sí que hicieron algo. Y creo que usted ha respondido que el 22 de septiembre adoptaron el acuerdo de hacer venir a los policías, a este contingente de 6.000 hombres, que coincide con la carta que le ha manifestado. Pero hay una cosa que no me cuadra. ¿Cómo es posible que ustedes tomen esta decisión el día 22 a raíz de lo que ha pasado el día 20 y conste en autos que el barco Movidada, conocido coloquialmente como el barco de los violines, solicitara su atraque en el puerto de Palamos el día 19 de septiembre, es decir, antes del día 20? ¿No será que la decisión de hacer venir a los funcionarios policiales se tomó por parte del Gobierno con mucha anterioridad al día 19, que es el día que solicita el atraque? Yo creo que desde el Ministerio del Interior lo único que lo que uno hace y tiene que tener presente son los distintos escenarios para poder llevar a cabo determinadas actuaciones que son necesarias y poderlo hacerlo inmediatamente. Y me imagino que a eso obedecería. Mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que esto es un juicio, esto no es un debate político. Y usted hace de política. Yo le hago una pregunta. Bueno, vamos a ver. Contésteme, por favor, lo que le he preguntado. A ver, señor Pina. Debates, no, ni por su parte ni por la del testigo. Entonces, por favor, hacemos una pregunta y usted, si considera que la pregunta no ha sido exactamente contestada, me lo dice, la precisamos, la formulamos, pero lo que no podemos hacer es entrar en un cruce de reproches. Yo creo que es muy clara mi pregunta. La testigo, a preguntas de la acusación, dice: el día 22 de septiembre, a raíz de lo que ocurrió el día 20, tomamos la decisión de mandar un contingente de 6.000 hombres a Barcelona, Cataluña. Yo le digo, pero amparado en el sentido común, en la lógica, ¿cómo puede ser eso posible si la solicitud de atraque del barco que tenía que alojar a esas personas se hace, y constan las actuaciones aportado por mí, el 19 de septiembre? Y le hago la pregunta, por si la testigo quiere rectificar su anterior respuesta. ¿No sería que el Gobierno adoptó la decisión de hacer traer al contingente con anterioridad al día 19 de septiembre, pero amparado simplemente en la prológica? La clave es el momento de la toma de decisión, si toma como referencia el 19 o es anterior. Bien, como yo decía en mi intervención, cuando se produjo el cambio en la Consejería de Interior del señor Jané por el señor Ford, hubo una preocupación de cuál va a ser la actuación de la Generalitat y especialmente de esa consejería y las instrucciones que se iban a dar a los Mossos. A partir de ahí, pues cuando uno está en el Gobierno tiene que prever todos los escenarios y desde luego el Ministerio del Interior tenía que tenerlos previstos y así lo hizo. Indudablemente, cuando se produce esa carta en el 22 de septiembre, además se puede reafirmarse en esa decisión por cuanto ya habíamos vivido y habíamos visto lo que pasó el 20 y el 21. He de entender, por tanto, que previamente al 19 ustedes habían tomado esa decisión. ¿Sí o no? Es que no. Si no lo saben, no. Nosotros, en este caso el Ministerio del Interior y un Gobierno, lo que tiene que tener es capacidad de anticiparse a lo que pueda pasar, porque como usted entenderá, alojar 6.000 agentes no es nada sencillo. Y desde luego, el mes de julio, cuando en ese Gobierno salen quienes estaban dispuestos a cumplir la ley y son nombrados personas que hacen las declaraciones que hacen, pues uno tiene que empezar a pensar que tiene que tomar a lo mejor o que tiene que tomar determinadas decisiones para lograr que ahí se mantenga el orden público.